Bienvenidos a nuestro podcast académico titulado De memorizar la química a comprenderla, una mirada crítica a la educación desde la didáctica de la química. Soy Óscar Amaya Montoya. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de las Ciencias Naturales de la Universidad de Milagro en Ecuador. Y en este episodio analizaremos críticamente el documental Un crimen llamado educación, relacionando sus planteamientos con una problemática concreta. ¿Qué sucede cuando enseñar química significa solamente memorizar conceptos, símbolos, grupos y periodos de la tabla periódica? El documental cuestiona diferentes prácticas de los sistemas educativos actuales, especialmente la memorización excesiva, la presión por las calificaciones, la estandarización y una enseñanza que puede limitar la creatividad y el pensamiento crítico. Nuestra posición como futuros docentes no es aceptar todas las afirmaciones del documental de manera absoluta, sino utilizarlas como punto de partida para preguntarnos: ¿estamos enseñando química para que nuestros estudiantes repitan información o para que comprendan, investiguen, argumenten y expliquen fenómenos científicos? A continuación, nuestra compañera Magali Ayala Morejón. Saludos cordiales. ¿Quién le habla? Magali Ayala. Les hablaré acerca de la memorización sin comprensión. La primera crítica que identificamos es el predominio de la memorización y la repetición. En una clase tradicional de química, esto puede aparecer cuando pedimos al estudiante memorizar símbolos, nombres de elementos, grupos, periodos o configuraciones electrónicas, sin comprender las relaciones que existen detrás de esa información. Por ejemplo, un estudiante puede responder correctamente que el sodio tiene símbolo Na, pertenece al grupo 1 y se encuentra en el periodo 3, pero eso no significa necesariamente que comprenda por qué su estructura electrónica está relacionada con su posición y con sus propiedades químicas. Aquí aparece una diferencia fundamental. Memorizar una respuesta no es lo mismo que construir una explicación científica. El propio currículo plantea que el estudiante debe relacionar la estructura electrónica de los átomos con su posición en la tabla periódica para reducir propiedades químicas mediante la destreza de ciencias naturales, química, nivel de bachillerato, bloque 1, destreza número 6. Por lo tanto, el problema didáctico no es utilizar la memoria. La memoria es necesaria en ciencias. El problema aparece cuando la memorización constituye a la comprensión. A continuación, mi compañera Fanny Macao. Saludos cordiales, mi nombre es Fanny Macao Parco. Bueno, vamos a hablar un poquito de la segunda crítica, como es evaluar para repetir. En la segunda crítica está relacionada con el uso excesivo de la evaluación como mecanismo para comprobar cuánto recuerda el estudiante. Imaginémonos una prueba tradicional. Escriba los elementos del grupo 17. El estudiante puede escribir flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Pero todavía podemos preguntarnos: ¿comprende que tienen en común sus estructuras electrónicas? ¿Puede explicar por qué presentan comportamientos químicos semejantes? ¿Puede predecir alguna propiedad de un elemento desconocido? Si la evaluación solamente solicita recordar información, estamos evaluando principalmente la reproducción de datos. Por eso, desde la didáctica de la química, podemos transformar la pregunta en lugar de ¿cuál es la configuración electrónica del cloro? También podemos preguntar: observa la posición del cloro en la tabla periódica, que puede predecir sobre sus electrones de valencia y sobre sus comportamientos químicos. Explica cómo llegaste a esa conclusión. La segunda pregunta exige interpretar, relacionar y argumentar y justificar. Esto coincide con el criterio de evaluación CE/CNQ53, que plantea analizar la estructura electrónica considerando la posición de la tabla periódica, la variación de la periódica
y las propiedades físicas y químicas mediante experimentos sencillos. A continuación, mi compañera Natalie Quesada Cruz. Tercera, crítica. Estudiante pasivo y poca participación. La tercera crítica que relacionamos con el documental es la pasividad del estudiante frente al conocimiento. Cuando el docente explica toda la clase, el estudiante copia, memoriza y posteriormente responde una prueba. Existe poca oportunidad para formular hipótesis, equivocarse, discutir y construir explicaciones. En química, esto resulta especialmente problemático porque trabajamos con fenómenos que muchas veces no podemos observar directamente. Nadie observa directamente un electrón desplazándose alrededor de un núcleo como si fuera un pequeño planeta. Por eso necesitamos modelos, evidencias, representaciones y argumentación científica. Una enseñanza activa podría comenzar con una pregunta. Si no podemos observar directamente los electrones, ¿cómo podemos utilizar la posición de un elemento en la tabla periódica para interferir su comportamiento? El estudiante tendría que formular una predicción, analizar información, construir un modelo, contrastarlo con sus compañeros y revisar su explicación. Aquí incluso el error adquiere otro significado. Equivocarse dejó de ser simplemente sacar una mala nota y se convierte en una oportunidad para identificar qué razonamiento necesita ser revisado. Así pasamos de una cultura tengo que acertar a una cultura de que tengo que explicar y mejorar mi explicación. A continuación, el compañero Carlos Quispe. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañera Natalie. Entonces continuamos. Frente a estas tres problemáticas, proponemos una alternativa didáctica titulada Detectives de la tabla periódica. Podemos predecir las propiedades de un elemento. El objetivo será que los estudiantes relacionen la estructura electrónica con la posición de los elementos en la tabla periódica y utilicen esa relación para explicar o predecir propiedades químicas. La metodología combinará indagación, aprendizaje cooperativo, modelización e instrucción entre pares. Primera actividad: predecir. Presentamos a los estudiantes dos elementos, por ejemplo, sodio y potasio, y preguntamos, ¿por qué podrían presentar comportamientos químicos semejantes si son elementos diferentes? Cada estudiante escribe primero su hipótesis individual. Segunda actividad, investigar y modelar. Los estudiantes trabajarán en grupo de 6. Cada grupo analiza la configuración electrónica, los electrones de valencia, el grupo y el periodo de diferentes elementos. Pueden utilizar el simulador PET que construye un átomo, una tabla periódica interactiva o materiales concretos como tarjetas, fichas y círculos de papel. Si no existe conectividad, la actividad continúa con tarjetas impresas de elementos, modelos físicos de átomos y una tabla periódica en papel. Tercera actividad, argumentar. Cada grupo recibe un desafío. Predigan cuál de estos elementos tendrá mayor tendencia a perder electrones y justifiquen su respuesta utilizando evidencias de la tabla periódica. No ganan el grupo que responda más rápido. Cada grupo que pueda construir la mejor explicación científica es el ganador. Cuarta actividad, contraste. Los grupos comparan sus respuestas mediante instrucción entre pares. Si existen explicaciones diferentes, deben identificar las evidencias que apoyan cada uno y revisar sus modelos. Quinta actividad, evaluación. La evaluación será formativa. Utilizaremos una rúbrica que valore relación entre estructura electrónica y posición, interpretación de la tabla periódica, explicación de propiedades, uso de evidencias, argumentación científica, trabajo cooperativo, capacidad para revisar y mejorar una explicación. Además,
Habrá una evidencia individual final. Explica con tus propias palabras cómo la estructura electrónica permite interpretar la posición de un elemento en la tabla periódica y predecir una de sus propiedades. De esta manera, evaluamos comprensión, no solamente repetición. Esta propuesta responde directamente a la destreza CNQ 516 y CNQ 517, ya que el currículo plantea relacionar estructura electrónica y posiciones en la tabla, así como comprobar mediante prácticas y revisiones bibliográficas la variación periódica de las propiedades. Muy bien. A continuación, mi compañera Mariuxi Siwi Bravo. Nuestra propuesta también incorpora la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje, pero no como una situación del pensamiento del estudiante. Por ejemplo, podemos solicitar que la IA genere preguntas sobre tendencias periódicas o que presente una explicación sobre un elemento químico. Después, los estudiantes deberán responder las siguientes preguntas. ¿La explicación de la IA es científicamente correcta? ¿Qué evidencia de la tabla periódica lo respalda? ¿Qué debemos corregir? Bueno, es así donde la IA se convierte en un objeto de análisis y contraste y no en una máquina que entrega respuestas para copiar. Esta propuesta mantiene coherencia con el currículo ecuatoriano y con el indicador I.CN.Q.5.3.1, en la cual nos plantea en poder analizar la estructura electrónica, considerando la posición y en la tabla periódica y sobre todo la variación periódicas y las propiedades físicas, químicas, mediante experimentos sencillos. Bueno, es así que damos paso a nuestro compañerito Oscar, que nos van a dar ciertas indicaciones. Después de analizar el documental, comprendemos que transformar la educación no significa eliminar los contenidos ni abandonar la evaluación. Significa cambiar la manera en la que el estudiante se relaciona con el conocimiento. En química, no basta con saber que el sodio es Na o que el cloro es Cl. Necesitamos que el estudiante pueda explicar por qué los elementos se comportan de determinada manera y qué evidencias sustentan esa explicación. Por eso, proponemos una química donde el estudiante prediga, modele, investigue, argumente, se equivoque y vuelva a construir su explicación. Porque enseñar química no debería consistir en llenar la memoria de símbolos y fórmulas. Esperamos que este podcast haya sido de su total agrado.